descubrí que mi esposo me engañaba con la niñera, 20 años menor que él. No le dije nada, solo esperé el momento justo para exponerlos frente a todos, y entregarle los papeles de divorcio y la notificación de que la casa ya no estaba a su nombre. Durante mucho tiempo pensé que lo peor que podría pasarme en la vida era que mi esposo me dejara de amar. Me aferré a esa idea como una niña que se niega a aceptar que su juguete favorito ya no sirve, creyendo que si me esforzaba lo suficiente, si me volvía más dulce, más paciente, más comprensiva, entonces él volvería a mirarme como antes. Pero nunca imaginé que la verdad sería mucho más miserable. No solo me había dejado de amar hacía mucho, sino que además había decidido traicionarme con una mujer que podría ser su hija. Y para colmo, esa mujer estaba todos los días dentro de nuestra casa, bajo mi techo, comiendo mi comida, cuidando a mi hijo. Y yo, ingenua, sonreía como una estúpida y le dejaba las llaves, la contrataba por horas extra, le preparaba café y hasta la defendía cuando mi madre decía que no le inspiraba confianza. El día que descubrí todo fue tan mundano que me dio rabia. No hubo señales celestiales ni una corazonada poderosa que me empujara a revisar nada. Simplemente olvidó cerrar su sesión de WhatsApp web en la computadora del estudio y yo entré buscando un archivo de impuestos. Ni siquiera iba con la intención de espiar, nunca he sido de esas. Pero el primer mensaje que apareció en la pantalla tenía su nombre guardado como mi brujita linda y decía algo así como me cuesta tanto no besarte cuando pasas al lado mío en ropa deportiva. Me quedé inmóvil. Leí y releí esa oración como si las palabras fueran a cambiar si les daba tiempo. Pero no cambiaron. Y cuando abrí la conversación completa, lo que encontré fue una secuencia de humillaciones cuidadosamente empacadas en emojis, videos breves y frases estúpidas que me dejaban claro que lo nuestro no era un desliz. Era una historia. Llevaban meses. Ella le escribía desde la cocina mientras yo estaba en la habitación de arriba con nuestro hijo, enviándole fotos de su nuevo look y él respondía cosas como te ves comestible o no sabes las ganas que tengo de darte nalgadas cuando me provocas así. Había mensajes incluso justo después de las cenas familiares donde nos tomábamos selfies en grupo. Ella sonreía como si nada, él me abrazaba como si todo, y yo era la única idiota que no sabía que el chiste era yo. Lo primero que hice no fue llorar ni gritar ni lanzar nada. Me senté. Cerré la computadora. Respiré tan hondo que sentí que me ahogaba. Y en medio del nudo en el estómago, solo pensé una cosa. Esto no va a quedarse así. Sé que suena frío, pero no se trataba de despecho. Era dignidad. No iba a tirarme al piso por alguien que ya me había pisoteado en secreto. Si ellos iban a jugar sucio, entonces yo iba a jugar en silencio. Y a fondo. Esa misma noche, después de bañarme y actuar como si nada, me recosté en la cama fingiendo estar cansada. Él llegó más tarde, con su olor a loción mezclado con un perfume que no era mío. Me dio un beso rápido en la frente y murmuró que al día siguiente tenía reunión temprano. Yo asentí y le dije que no olvidara su almuerzo en el refrigerador. Luego lo vi quedarse dormido como si nada, mientras yo no podía dejar de mirar el techo con una rabia tan espesa que me daba miedo que se me notara en la piel. En ese momento entendí que iba a hacer algo. Y no algo impulsivo. Lo mío no sería una explosión emocional. Iba a ser quirúrgico. Pero sin tecnicismos, sin dramas innecesarios. Solo justicia. O lo más parecido que pudiera conseguir. La mañana siguiente empecé a tomar notas mentales. Revisé su rutina. Sus horarios. Las veces que se cruzaban con la niñera. Lo que hacían mientras yo salía a comprar, mientras llevaba a nuestro hijo al parque, mientras me duchaba. Y no lo hice con odio. Lo hice con esa calma peligrosa que uno solo alcanza cuando se le acaba el amor, pero aún le queda orgullo. Tenía claro que no me iba a ir de esta casa como una víctima más. No después de haber construido todo con mis propias manos mientras él se creía el dueño del mundo por aportar el sueldo más alto. Y en medio de todo, lo más irónico fue que ellos siguieron actuando como si fueran los más listos del planeta. Como si de verdad yo no tuviera la capacidad de darme cuenta. Como si pudieran reírse de mí en mi propia cara y yo nunca fuera a notar que todo olía distinto. La forma en que ella lo miraba cambió. Él empezó a inventar más excusas para quedarse trabajando tarde.
dejaron de tener cuidado porque ya creían haber ganado. No sabían que mientras ellos jugaban a las escondidas, yo ya estaba abriendo la puerta del infierno. Y en silencio. Esa fue la primera etapa. La del reconocimiento del terreno. Porque si hay algo que aprendí en este matrimonio, es que nunca se va a una guerra sin conocer bien el campo. Lo que venía después iba a requerir tiempo, paciencia y estrategia. Pero para cuando llegara el día, no iban a saber ni por dónde les llegó el golpe. Yo me iba a encargar de eso. Con cada centímetro de mi dignidad intacta. Y sin una sola lágrima visible. Porque si algo me dolió, no fue la traición. Fue haberlos tenido tan cerca, y no haberme dado cuenta antes. Pero esa culpa, al igual que el resto de mi amor, iba a quedar atrás. Muy pronto. Actualización 1. Habían pasado poco más de 3 semanas desde la noche en que descubrí todo. Para entonces, ya había logrado tragarme el veneno lo suficiente como para disimular que algo dentro de mí se estaba pudriendo. Me volví más atenta, más entregada, más presente. Le preguntaba por sus reuniones, lo escuchaba como si me importara, le reía sus mismos chistes idiotas de siempre y hasta lo sorprendí un día llevándole café a la oficina en medio de la tarde, solo para observarlo. Él creyó que era una muestra de amor, que todavía estaba embobada con su papel de marido proveedor, y no tenía idea de que mientras bebía su espresso importado, yo estaba evaluando mentalmente cuánto me costaría contratar a una abogada y cómo lo convencería de firmar ciertos papeles más adelante sin levantar sospechas. Él me abrazó como un hombre que cree tener el mundo bajo control, y lo único que yo pude pensar fue en lo cómodo que se veía en su ignorancia. Con la niñera no fue diferente. Seguí tratándola como si la considerara una extensión de mi familia, la típica chica joven y entusiasta que ayuda con el niño, que lava platos sin que se lo pidan y que responde con ese tono meloso que, una vez que abrí los ojos, se volvió insoportable. Le preguntaba cómo iban sus clases, si necesitaba que le ajustara el horario para estudiar mejor, le compraba snacks saludables y hasta la ayudé a hacer su currículum como si me preocupara su futuro. En el fondo, cada vez que le tendía la mano o le sonreía, lo hacía sabiendo que ella no tenía idea de lo que yo sabía, y eso me daba una ventaja que no pensaba desperdiciar. Me aseguré de que nunca supiera cuando la estaba observando. Le di espacio para sentirse cómoda, para que bajara la guardia, y en más de una ocasión le escuché reírse por teléfono desde el baño como si fuera la dueña del lugar. Como si estuviera ganando. Mientras tanto, empecé a moverme por fuera, lejos de sus ojos. Me puse en contacto con Alicia, la prima con la que no hablaba tanto pero que sabía que trabajaba en una firma de abogados que se especializa en derecho familiar. Le escribí con un tono casual, como si solo necesitara orientación para una amiga, pero cuando me respondió dispuesta a llamarme, supe que era momento de dejar de fingir. Le conté lo básico, tenía sospechas fundadas, no lo había confrontado aún, y necesitaba saber qué opciones tenía sin alertarlo. Alicia no me juzgó. Escuchó todo con esa mezcla de incredulidad y respeto que solo aparece cuando alguien se da cuenta de que no estás llorando, sino planeando. Me explicó algunos escenarios posibles y, sin dar nombres, me dio el contacto directo de una abogada llamada Clara, que según ella era la mejor en divorcios de ese tipo, silenciosos, metódicos, quirúrgicos sin necesidad de ser crueles a simple vista. Clara era todo lo que necesitaba, inteligente, directa y sin tiempo para sentimentalismos. Me dejó claro que lo primero que tenía que hacer era asegurarme de separar mis finanzas de las de él, lentamente, sin romper la rutina, y al mismo tiempo preparar el terreno para el movimiento más importante. Sacar la casa de su alcance sin que se diera cuenta. Y eso hice. Me senté una noche frente a la computadora y empecé a estudiar. No solo sobre divorcios y propiedad compartida, sino sobre fideicomisos, titularidad con cláusulas específicas. Y transferencias legales que podían hacerse dentro del mismo matrimonio sin levantar alarmas si se hacían con el pretexto correcto. Clara me orientó paso a paso. En lugar de transferir la casa directamente a mi nombre, la traspasamos a un fideicomiso revocable con cláusula de herencia que me incluía a mí como única administradora. Era algo perfectamente legal, y el tipo de movimiento que parecía más una estrategia fiscal que una traición. Mientras él hablaba de cambiar el auto o llevarnos de vacaciones, yo estaba convirtiendo su mayor activo en algo que ya no podía tocar.
Lo más difícil durante esas semanas no fue mantener la fachada. Fue resistir la tentación de enfrentarme a él cuando me abrazaba por detrás en la cocina mientras la niñera estaba en la sala con mi hijo, o cuando decía cosas como eres la mejor mamá que este niño podría tener. A veces me daban ganas de girarme y escupirle en la cara la verdad. De preguntarle si también le decía eso a su brujita linda mientras me mentía a diario. Pero no lo hice. Me repetía a mí misma que no valía la pena desperdiciar el momento perfecto por una explosión momentánea. Me recordaba que en esta jugada, el tiempo estaba de mi lado. Porque mientras él creía que tenía el control, yo ya lo había empezado a desarmar desde adentro. Una noche, cuando ya había reunido una carpeta con copias de sus movimientos bancarios, capturas de pantalla de los mensajes. Un extracto del sistema de cámaras donde él la tocaba de forma indebida mientras ella se reía como una idiota, y todos los documentos del fideicomiso notariado. Me quedé despierta hasta las 3 de la mañana mirando el techo. No podía dormir. No por tristeza, sino por una mezcla de ansiedad y poder. Me sentía más fuerte que nunca. Y al mismo tiempo, me sentía asqueada de compartir la cama con alguien que no tenía idea de que ya había perdido. Ese fue el punto de no retorno. Ya no había forma de que todo volviera a ser como antes. Yo no lo iba a perdonar. No me interesaba saber si lo suyo con ella era una etapa, una confusión o si no significaba nada. Tampoco me iba a conformar con un simple divorcio donde se repartiera lo nuestro como si fuéramos socios rompiendo contrato. No. Él me quitó la paz, la confianza y la dignidad durante meses. Lo mínimo que podía hacer era devolverle el favor. Pero con estilo. Con documentos firmados. Con la ley de mi lado. Y con la seguridad absoluta de que no iba a poder levantar cabeza después de lo que tenía preparado para él. Porque esto recién comenzaba. Y yo todavía no había tocado fondo. Solo estaba afilando la hoja. Actualización 2. Había pasado más de un mes desde que había empezado a construir mi pequeña trinchera. A esas alturas, ya no solo era una mujer herida buscando justicia, era una estratega con una lista detallada de pasos por ejecutar y un reloj interno marcando cada movimiento con precisión. Si al principio todo fue shock y luego una necesidad de controlarlo todo, ahora estaba en una etapa distinta, una mucho más peligrosa, la de la paciencia refinada. Esa calma que solo llega cuando ya no esperas respuestas ni remordimientos, cuando lo único que te mantiene en pie es la necesidad de que el otro pague y sienta, aunque sea una fracción, de todo lo que te rompió. Y yo ya no buscaba redención. Buscaba resultados. Y no me importaba cuánto tuviera que esperar para verlos. Desde la superficie, todo seguía como si nada. Nuestra rutina familiar seguía su curso como una coreografía repetida 1000 veces. Él se iba temprano, yo preparaba el desayuno, nuestro hijo veía caricaturas en pijama mientras la niñera llegaba con esa falsa expresión de respeto. Yo ya ni me esforzaba en disimular el desprecio que me generaba su sola presencia. No porque quisiera que sospechara, sino porque era tal mi dominio sobre la situación que no me importaba si se sentía incómoda o no. De hecho, lo prefería así. Quería que se sintiera observada, aunque sin pruebas, que empezara a cuestionarse si algo había cambiado. No necesitaba que supiera que yo sabía. Solo que dudara. Porque cuando la duda entra, la confianza se agrieta. Y cuando la confianza se agrieta, la torpeza se filtra. Y funcionó. Una tarde, mientras ella estaba en el comedor con el niño, dejó su celular desbloqueado encima del mueble. Yo no lo busqué. Ella simplemente lo dejó ahí cuando fue al baño. Bastaron 2 notificaciones para que la pantalla se encendiera. Vi su fondo de pantalla, una selfie donde se notaban claramente las piernas de mi esposo recostadas en lo que sin duda era nuestro sofá. Apreté los dientes. No porque fuera la gran revelación, sino porque era una confirmación más de que me estaban restregando en la cara su secreto, como si yo fuera ciega. La conversación no era extensa, pero tenía lo suficiente. Un par de mensajes recientes de él diciéndole que estaba loco por repetirlo de lunes y ella respondiendo con un "me tienes adicta". Lo cerré sin tomar fotos ni grabar nada. No lo necesitaba. Ya tenía material suficiente y eso era solo más leña para un fuego que yo no pensaba apagar. Esa misma semana, reforcé una de las decisiones más importantes que había tomado, instalar cámaras internas con micrófono.
Lo hice con el pretexto de seguridad, mencionando que últimamente se escuchaban cosas raras en la zona y que sería buena idea reforzar por dentro, sobre todo si ella se quedaba sola con el niño algunas tardes. Él aceptó sin pensarlo demasiado. Nunca fue muy bueno para detectar cuando yo hablaba en serio. Ni siquiera preguntó cuántas cámaras serían ni dónde estarían. Lo dejé creer que solo era en la entrada y en la sala. Pero también había una en el estudio, otra en el pasillo del segundo piso y una más, la que más me interesaba, camuflada dentro de una lámpara del rincón del family room, justo donde descubrí que solían estar trabajando juntos por las tardes. La instalé un miércoles por la mañana y para el viernes ya tenía material suficiente para demandarlos por acoso. Por moralidad corrupta en un ambiente con menores presentes y hasta por conducta inapropiada en el hogar con implicaciones legales, si me lo proponía. No es que pensara usarlo todo. Pero quería tenerlo. Fue en uno de esos videos donde lo vi. No solo a él tocándola mientras ella reía, como si yo no existiera, como si esta casa fuera su motel privado, sino a ella diciéndole que ya quería que yo firmara de una vez porque no soportaba seguir fingiendo. Él le respondió, con toda la desfachatez del mundo, que estaba esperando el momento correcto, que no quería dejarme sin apoyo porque le daba lástima. Lágrimas no me salieron, pero sentí una rabia tan visceral que estuve a punto de desconectarlo todo y sacarlos de la casa en ese mismo instante. Solo que volví a mi regla número 1, no actuar con emociones. Había pasado demasiado tiempo preparando todo como para arruinarlo con una escena. Lo que sí hice, sin que nadie lo notara, fue abrir una cuenta bancaria nueva en un banco diferente. Ya había estado separando parte de mis ingresos desde hacía meses en otra cuenta a mi nombre, pero esta era diferente. Esta sería la cuenta donde trasladaría el fondo de emergencia, los ahorros del niño y cualquier otro monto que él pudiera pensar que todavía compartíamos. Usé movimientos lentos, pequeñas transferencias desde apps distintas, y para cuando él revisó los estados de cuenta compartidos, todo parecía estar igual. Yo misma me encargué de mantener los gastos normales, incluso dejaba notas como pago luz o seguro auto para que todo se viera doméstico, pero por debajo, cada centavo que podía rescatar, lo sacaba. No porque necesitara huir, sino porque no pensaba dejarle nada más que su vergüenza cuando todo esto terminara. Y fue en medio de esa rutina de vigilancia, administración paralela y sonrisas falsas que decidí la fecha. El cumpleaños de mi esposo se acercaba. Él ya había mencionado, con ese tono de superioridad que siempre usaba, que quería hacer una cena íntima, solo con familia y amigos cercanos, algo sobrio pero elegante, donde pudiera celebrar la vida con los que de verdad importan. Me dijo que pensaba dar un pequeño discurso, que incluso iba a sorprenderme con algo. Yo asentí con la sonrisa más sincera que pude fingir. No sabía si lo suyo era una propuesta para renovar votos, un anuncio estúpido de sus logros laborales, o simplemente un gesto para mantener la apariencia de hombre ejemplar. Pero me dio lo mismo. Lo importante era que ese sería el día. Porque mientras él se preparaba para tener su noche de gloria, yo me preparaba para arruinarle el teatro por completo. Y no con gritos, no con escándalos. Lo iba a hacer como se arruina una mentira bien montada, con verdades grabadas, papeles legales firmados y la frialdad de alguien que ya no siente nada. Solo determinación. Y una promesa silenciosa que me hice a mí misma desde la primera vez que lo vi mentirme a los ojos, no se iba a salir con la suya. Ni ella. Ni él. Nadie iba a irse ileso de esto. Porque yo ya no estaba jugando. Estaba demoliendo. Y lo peor es que ellos todavía ni se daban cuenta. Actualización 3. Pasaron casi 2 meses desde que marqué en mi mente esa fecha maldita, su cumpleaños. La cena seguía en pie, las invitaciones ya se habían enviado por WhatsApp y él andaba más entusiasmado que nunca, como si por fin fuera a recibir el reconocimiento que siempre creyó merecer. Hablaba del evento como si se tratara de una gala, exagerando detalles, insistiendo en la importancia de que todos lo vieran renovado, centrado, más feliz que nunca. A mí me divertía escucharlo. No por lo que decía, sino porque sabía que esa frase de más feliz que nunca tenía fecha de vencimiento. Él, con todo su ego inflado, no imaginaba que cada vez que pronunciaba algo relacionado con su gran noche, yo ya tenía listo otro fragmento de video, otra conversación impresa.
Otro documento sellado con firma notarial que iba a estrellarle en la cara. Lo observaba como quien ve a un cerdo caminar feliz hacia el matadero. Y lo hacía con una calma absoluta. Pero mi plan no solo consistía en desenmascararlo frente a todos. Eso hubiera sido una simple venganza emocional, y yo iba mucho más allá de eso. Ya no se trataba únicamente de destruir su imagen, sino de desmantelar todo lo que él creía tener bajo control. Quería arruinarle su idea de estabilidad. Quería dejarlo sin casa, sin credibilidad, sin el respaldo que pensaba tener. Así que dediqué ese tiempo no solo a revisar una y otra vez las grabaciones, a asegurarme de que los videos no tuvieran ningún ángulo cuestionable o detalle que pudiera usarse en mi contra, sino también a confirmar que todos los movimientos financieros estuvieran sellados, respaldados, archivados, con copias tanto físicas como digitales. No dejé nada suelto. Hablé con Clara al menos 2 veces por semana, ajustamos fechas, armamos las notificaciones, y finalmente dejamos todo preparado para que ese día, mientras él estuviera levantando la copa en su cena de cumpleaños, recibiera en mano 3 documentos: la demanda de divorcio, la notificación formal de la transferencia de propiedad de la casa y el aviso legal por malversación de fondos domésticos, ya que había usado dinero de nuestra cuenta conjunta para regalos personales que no tenían justificación fiscal ni aprobación mía. Y sí, sé cómo suena. Frío. Cruel. Pero créanme cuando digo que cada paso fue una consecuencia. No una reacción desproporcionada. Porque mientras yo me quemaba por dentro tratando de mantener la cordura, él seguía viviendo su doble vida como si nada. Incluso tuvo el descaro de pedirme que le ayudara a escoger el vino para la cena. Una noche se acercó con esa sonrisa que tanto odiaba y me dijo que quería hacerme un regalo ese día también, que no podía contarme qué era, pero que sabía que me iba a encantar. Yo lo miré a los ojos por unos segundos, y juro que por dentro solo pensaba en lo mucho que iba a disfrutar su cara cuando entendiera que ese regalo que tanto había planeado iba a ser opacado por algo mucho más contundente. Y como si el universo se hubiera alineado con mi rabia contenida, una tarde recibí una llamada de una amiga en común que trabajaba en una boutique de ropa elegante en el centro. Me dijo que tu esposo pasó hoy con la niñera. Bueno, ella no sabía que era la niñera, pero asumió por el físico y la forma en que se trataban, porque se le notaba que era mucho más joven. Me preguntó si todo estaba bien entre nosotros. Solo respondí que sí, que nunca habíamos estado mejor. Pero por dentro, sentí como ese último clavo se enterraba en el ataúd de lo poco que quedaba entre nosotros. Confirmé que no solo se acostaban, sino que además ya no se cuidaban ni de las apariencias. Y eso me dio el impulso final que necesitaba para cerrar todo legalmente. Volví a contactar a Clara y le pedí que activáramos todo. Fijamos la fecha exacta para que el mensajero entregara los papeles en mano en la misma dirección del evento. Ya tenía todo bajo control: el salón alquilado, el servicio de catering reservado, la lista de asistentes revisada por mí personalmente. Y hasta me aseguré de tener acceso al sistema audiovisual del lugar para coordinar una sorpresa multimedia que él no sospechaba. Me presenté como una esposa comprometida con la celebración de su marido, una mujer agradecida por los años de matrimonio. Nadie dudó de mí. De hecho, su madre me llamó unos días antes para agradecerme por ser tan dedicada, por cuidar a su hijo, por ser una roca. Me reí por dentro. Pensé que si supiera la clase de serpiente que crió, no me daría las gracias, me pediría disculpas. Mientras todo esto se desarrollaba, la niñera seguía comportándose como si tuviera el futuro asegurado. Empezó a quedarse más tiempo incluso después de que el niño se dormía, alegando que quería ayudar a recoger. Una noche escuché cómo él le decía que no faltaba mucho para estar juntos de verdad. Me pregunté si pensaba llevársela a vivir a mi casa o si pensaba pagarle una renta con el mismo dinero que yo ya había movido silenciosamente. Me limité a dejarle más campo, a permitir que se sintiera cómoda, casi confiada, porque entre más cómoda se sintiera, más iba a dolerle el golpe cuando descubriera que nunca fue la siguiente. Solo una más. Y peor aún, una que nunca tuvo poder real sobre nada. El mismo día de la cena, ella también tendría un regalito especial. Lo más difícil de esa etapa fue contenerme con mi hijo. Me miraba con esos ojos grandes e inocentes,
preguntándome si íbamos a celebrar el cumpleaños de papá con pastel de chocolate, si podía usar su camisa de dinosaurio nueva y si le íbamos a regalar algo bonito. Yo solo lo abrazaba fuerte y le decía que ese día iba a ser muy importante. No podía explicarle todo. No todavía. Pero sabía que, más adelante, iba a poder mirarlo a la cara y decirle que hice lo correcto. Porque protegerlo de una familia basada en la mentira también era parte de mi deber como madre. Él no merecía crecer creyendo que estaba bien traicionar, mentir o humillar a quienes te sostienen. Así que seguí firme. Sin temblar. Sin llorar. Solo avanzando paso a paso, ajustando los últimos detalles, revisando una y otra vez los documentos, repasando el orden de los eventos, confirmando con los mensajeros, verificando que el video tuviera buena calidad. Asegurándome de que nadie pudiera detener lo que iba a ocurrir esa noche. Porque cuando llegara ese día, ya no iba a haber vuelta atrás. Y ellos, que tanto habían jugado a ocultarse, iban a entender lo que era enfrentarse a una mujer que se cansó de esperar justicia y decidió tomarla con sus propias manos. Yo no iba a romperme. Ellos sí. Y los iba a ver hacerlo, sin decir una sola palabra más alta que la otra. Solo con papeles, verdades y la frialdad de alguien que aprendió que no siempre hay que gritar para acabar con todo. A veces, solo basta con saber exactamente dónde cortar. Actualización 4. El día finalmente llegó. La cena de cumpleaños se celebraría en uno de esos salones que él tanto admiraba, decorado con luces cálidas, arreglos florales discretos, cortinas blancas y un servicio de catering que ofrecía comida orgánica con nombres impronunciables, todo para darle a la noche esa apariencia sobria y sofisticada que tanto le gustaba aparentar. Desde temprano, se despertó con un aire de superioridad insoportable, como si el mundo entero estuviera rendido a sus pies, como si todo lo que había construido fuera prueba de su éxito como hombre de familia, empresario y padre ejemplar. Lo vi levantarse de la cama, ducharse silbando, revisar su traje una y otra vez en el espejo como si fuera un modelo en pasarela. Me pidió que lo ayudara a ajustar el nudo de la corbata, y mientras lo hacía, se giró hacia mí con una expresión que ahora me parece repugnante y me dijo que estaba feliz de tenerme a su lado esa noche. Que le gustaba como lo miraba la gente cuando estábamos juntos, que se sentía completo. No respondí. Sonreí apenas, como quien no quiere arruinarle el momento a un niño que aún no sabe que su castillo de arena está a punto de colapsar. La niñera también estaría invitada, por supuesto. Él insistió en que merecía un agradecimiento público por el apoyo con el niño, como si todo fuera una excusa para tenerla en ese espacio sin levantar sospechas. Yo fingí que me parecía buena idea, que después de todo ella también era parte del entorno diario. Cuando la vi llegar esa tarde a la casa con un vestido ajustado, el maquillaje más recargado de lo habitual y el cabello planchado con esmero, supe que estaba convencida de que esa sería su noche también. La saludé con la misma hipocresía que ella me había dirigido tantas veces y le dije que se veía linda, que seguro todos iban a notarlo. Asintió con una sonrisita falsa, como si estuviera ganando una batalla que ya había perdido sin darse cuenta. La llegada al salón fue puntual. Yo me encargué personalmente de hablar con el encargado de la logística audiovisual unas horas antes, asegurándome de que el video que llevé en una memoria USB estuviera cargado y listo para reproducirse al final del discurso, justo en el momento en que él iba a brindar. El archivo estaba renombrado como mensaje especial para Marcos, MP4, lo cual lo hacía parecer una sorpresa emotiva preparada por mí, algo íntimo, una dedicatoria amorosa, tal como todos esperaban de mí. Él no sospechó nada. Se pasó la primera hora saludando a cada invitado como si fuera el alcalde de una ciudad pequeña, tomando vino blanco con un aire de autoridad molesta, abrazando a sus padres, haciendo chistes con sus compañeros de trabajo y dándome toquecitos en la cintura para que me acercara, para posar conmigo en fotos que ya no significaban nada. Cuando llegó el momento del brindis, pidió silencio con ese tono de falsa humildad que tanto dominaba. Agradeció a todos por asistir, por acompañarlo en un año de crecimiento, reflexión y logros personales. Dijo que había aprendido a valorar lo que realmente importaba, que su familia era su prioridad, que estaba rodeado de personas valiosas y que se sentía bendecido. Me miró mientras decía eso, tomándome de la mano, y durante unos segundos deseé de verdad que me dijera que todo había sido un error, que no había pasado nada,
que no sabía en qué momento se había convertido en eso. Pero no lo dijo. Y su mano temblaba, no de nerviosismo, sino de la costumbre de fingir. Así que simplemente esperé a que diera la señal para proyectar el video. Cuando terminó su discurso, anunció que había una sorpresa especial preparada por su amada esposa, una especie de cierre emotivo para la noche. Todos aplaudieron. Él me hizo un gesto y el encargado encendió la pantalla gigante. Los primeros segundos mostraban fotos nuestras, de cuando éramos jóvenes, imágenes familiares con nuestro hijo, momentos felices cuidadosamente editados para parecer un homenaje de pareja. Pero entonces, sin transiciones ni aviso, la pantalla cambió. Apareció una grabación de la cámara interna del Family Room, donde se lo veía a él abrazando por detrás a la niñera, hablándole al oído mientras ella reía. Diciéndole que no aguantaba las ganas de estar con ella sin que yo estorbara, que pronto todo iba a cambiar. Los murmullos comenzaron de inmediato. Algunos se quedaron en silencio, otros se miraban entre sí, sin saber si era una broma o una especie de montaje malintencionado. La niñera empalideció en segundos. Se llevó una mano al rostro y bajó la vista. Mi esposo, en cambio, se quedó inmóvil, con la boca entreabierta, sin entender cómo había llegado hasta ahí ese material. No dije nada. Caminé hasta el compaso firme, saqué de mi bolso un sobre de Manila y se lo puse encima del plato, delante de todos. Le dije, en voz baja pero clara, que eso era lo que me había pedido sin saberlo: divorcio, traspaso legal de la casa a nombre del fideicomiso, y citación judicial por desvío de fondos compartidos. Él intentó articular una frase, pero no le salió nada. Ni una excusa, ni una súplica, ni una negación. Solo tragó saliva y desvió la mirada. La niñera se levantó, murmuró algo como yo no sabía qué, y salió corriendo, dejando su bolso detrás. Nadie fue tras ella. Nadie dijo nada. Se hizo un silencio incómodo, denso, que duró lo suficiente como para que todos entendieran que esto no era un malentendido, ni una pelea de pareja, ni una confusión. Era la exposición cruda de una verdad que yo había planeado revelar con cada maldito detalle. Tomé la copa que estaba junto a él, la levanté y brindé por la verdad, por las segundas oportunidades, por el fin de las mentiras. Nadie aplaudió. Nadie se rió. Solo escuché el tintineo del cristal y un par de pasos alejándose. Luego me giré, caminé hasta la salida y pedí un auto. Mientras esperaba en la puerta, vi a su madre acercarse, con el rostro desencajado, tratando de preguntarme qué había pasado. Le respondí con la misma frialdad que él usó tantas veces para mentirme: pasó que me cansé de fingir. Subí al carro y no volví a mirar atrás. Esa noche no dormí. No porque me doliera, sino porque por fin había hecho lo que debía hacer. Por primera vez en años, sentí que tenía el control de mi vida, que ya no estaba atrapada en una rutina diseñada para mantenerme callada, sumisa, agradecida por las migajas de atención que él me daba entre mentiras. Lo había expuesto, sí. Pero más que eso, lo había despojado de todo lo que pensaba que nadie podía quitarle. Su reputación, su estabilidad, su falsa familia. Y todavía no sabía que lo peor apenas comenzaba. Porque la vergüenza pública era solo el principio. Aún faltaban las consecuencias legales, la demanda, la pérdida del respaldo familiar, y sobre todo, el vacío. Ese vacío que se siente cuando todo el mundo que construiste se derrumba porque creíste que eras intocable. Y yo me iba a encargar de que lo sintiera completo, sin filtros ni anestesia. Porque nadie, absolutamente nadie, me destruye en silencio y sale caminando como si nada. Actualización final. Habían pasado casi 8 semanas desde aquella noche, y para entonces, todo lo que alguna vez fue su zona de confort ya no existía. Después de la cena, su mundo se desplomó más rápido de lo que yo misma había imaginado. No porque no tuviera claro que las consecuencias iban a llegar, sino porque subestimé lo mucho que él dependía de su imagen. De su nombre. De esa fachada de hombre intachable que se había inventado y que los demás compraron durante años. El golpe no fue solo hacia su matrimonio o su vida privada. Fue hacia el papel que él creía interpretar mejor que nadie, el de esposo perfecto, el de padre modelo, el de profesional admirable. Y cuando eso se rompió frente a todos, no quedó nada. Solo él.
Solo su versión más patética, más desnuda, más incapaz de sostener la mentira una hora más. La notificación de divorcio llegó oficialmente al juzgado 3 días después del evento. Él no tuvo otra opción que aceptarla sin disputa. No tenía argumentos, no tenía defensa, y mucho menos cara para pelear custodia, bienes ni pensión. La casa ya no estaba a su nombre, el auto principal lo manejaba yo, y las cuentas conjuntas que aún existían habían sido congeladas por orden judicial hasta que se definieran los términos legales del reparto. Aunque ya estaba claro que no tenía nada que reclamar. Por si fuera poco, el comité de ética de la empresa donde trabajaba inició una investigación interna tras recibir, de forma anónima, una copia del video y los documentos que probaban que utilizó dinero corporativo para gastos personales, incluyendo al menos 2 estadías en hoteles y compras de regalos para su amante. Todo cargado a su tarjeta de empresa. Él trató de negarlo, por supuesto, pero la evidencia era clara y las fechas coincidían con días laborales en los que él había declarado estar en reuniones externas. Lo citaron a una audiencia interna y terminó siendo despedido con cláusula de inhabilitación por conducta no ética. No solo perdió el trabajo, perdió las referencias, el seguro médico y el respeto de sus colegas. Me enteré por un excompañero suyo que ni siquiera lo dejaron limpiar su oficina. Lo sacaron con sus cosas en una caja blanca, mientras los demás fingían mirar sus pantallas para no cruzar la mirada con él. La niñera, por su parte, desapareció apenas unos días después de la cena. Me escribió un mensaje breve, casi infantil, pidiéndome disculpas, diciendo que nunca fue su intención hacerme daño, que él le prometió cosas y que se dejó llevar. No respondí. No porque me doliera lo que dijo, sino porque ya no me importaba. Ella era apenas un síntoma más de un sistema enfermo que él había construido. Lo que sí hice fue contactar al programa de asistencia migratoria donde ella había mentido para recibir ciertos beneficios. Bastó con enviar copia de los mensajes y el contrato firmado donde figuraba como empleada doméstica mientras declaraba estar estudiando a tiempo completo. No sé qué pasó exactamente, pero la última vez que supe de ella fue a través de una compañera del vecindario que me dijo que la habían visto llorando en el terminal de buses con 2 maletas y cara de no saber a dónde ir. No sentí culpa. Ni satisfacción. Solo lo consideré un daño colateral más del derrumbe que él provocó. Yo solo me encargué de que el suelo se abriera donde tenía que abrirse. Legalmente, el divorcio fue más rápido de lo que ambos pensábamos. Al tener pruebas suficientes, no hubo audiencias prolongadas ni necesidad de mediadores. El juez leyó los documentos, revisó los videos, escuchó a los testigos que Clara había reunido, incluyendo a una vecina que, sin yo saberlo, ya sospechaba de sus encuentros con la niñera. Y tomó la decisión en menos de una hora. Me otorgaron la custodia total de nuestro hijo, el uso permanente de la vivienda, y un fallo a mi favor que le impedía acercarse a menos de 100 pies de la propiedad hasta nuevo aviso. Su abogado intentó negociar una revisión del caso, alegando inestabilidad emocional temporal de su parte y una supuesta intromisión ilegal en su privacidad por las cámaras. Pero Clara desmanteló cada punto con una firmeza que hasta a mí me impresionó. Dijo, entre otras cosas, que no se puede reclamar privacidad cuando se está usando un espacio con fines ilícitos dentro del hogar familiar. Y que el bienestar del menor siempre está por encima de cualquier sensibilidad del adulto que haya sido sorprendido abusando de la confianza del entorno. No hubo réplica. Desde entonces, no hemos tenido contacto directo. Le prohibieron comunicarse conmigo sin intermediación legal. Las veces que intentó llamarme desde números desconocidos, guardé registro y lo sumé al expediente. Una vez me lo crucé afuera de un supermercado. Me miró como si esperara que yo le dijera algo, que le ofreciera al menos una muestra de humanidad, un mínimo gesto de reconciliación. Pero lo único que hice fue seguir mi camino. Lo vi, sí. Pero no lo reconocí. No porque no supiera quién era, sino porque ya no significaba nada. Era un hombre de rostro vacío, de postura encorvada, de ojos sin dirección. Un hombre que se quedó sin narrativa. Mi hijo, por otro lado, está mejor que nunca. Aún es pequeño y no entiende todo lo que ocurrió, pero sabe que su papá ya no vive con nosotros, y que mamá está más tranquila. Ya no escucha gritos escondidos, ni ve puertas cerrándose con rabia, ni percibe esa tensión flotando en el aire como una tormenta que nunca descarga. Jugamos más,
cocinamos juntos, nos reímos de cosas simples. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que el silencio en casa era paz y no amenaza. Que la calma era una conquista, no una pausa entre batallas. Y yo, lejos de quebrarme, me reconstruí. Empecé terapia, no porque estuviera rota, sino porque merecía entender cómo permití que alguien como él tuviera tanto poder sobre mí durante tantos años. Volví a hacer ejercicio, retomé mi red de amigas, acepté propuestas laborales que había dejado en pausa por acompañarlo en sus proyectos y redescubrí lo que era estar sola sin sentirme incompleta. No me volví más fuerte. Ya lo era. Solo recordé quién era antes de él. Y eso fue suficiente. Al final, no necesité venganza escandalosa, ni destruirlo con insultos, ni rogar explicaciones que nunca iban a llegar. Solo necesitaba claridad, estrategia y tiempo. Y ahora, cuando me preguntan si volvería a hacer lo mismo, siempre respondo que sí. Porque él me enseñó que las máscaras se caen solas, pero a veces hay que darles el empujón final. Y yo lo hice. Frente a todos. Con la verdad como única arma. Y con la dignidad intacta. Mientras él, ahora, ni siquiera tiene casa donde esconderse.